Hola, hoy nos encontramos nuevamente en Tertulias con Juana para hablar de un tema muy especial, Recupera tu alegría. Nos acompaña en esta tertulia Alejandra Araujo desde España. Este espacio de tertulias se creó para un encuentro de almas, un encuentro donde comentamos, donde compartimos las experiencias de vida. Hola Alejandra, ¿cómo Hola, estás? Juana, bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Estamos Sí, bien, qué bien. rico. Qué rico encontrarte otra vez. Hola Lucía, hola Antonio, hola a todos los que nos están acompañando hoy. Alejandra, yo decía que esto es un encuentro de almas Mm, donde compartimos nuestro testimonio y nuestro camino espiritual de cómo hicimos esa transformación para ser nosotros mismos, para en ese autoconocernos, ser auténticos y expresar nuestra mejor versión de quienes somos. ujú. Tú, Alejandra, este camino lo encontraste en nuestra conversación anterior. Lo encontraste después, bueno, esto viene desde hace mucho tiempo, pero como el catalizador para hacer un cambio muy transformador fue la época del COVID, porque fue un proceso muy duro. Cuéntanos qué pasó allí, de dónde vino esta experiencia que tú llamas y que conocemos como canalizar, como el lenguaje de luz, como lo que compartes único en tus terapias. Bueno, pues nada, hola a todos y a todas los que estéis ahí detrás de las cámaras y deciros que ese crecimiento, ese posicionamiento en encontrar quiénes somos realmente, empezó muchísimo antes. Desde bien pequeña ya me sucedieron cosas que me llevaron a replantearme muchas cosas que me sucedían, pero quizás más hasta cuando tuve a mis hijos y tuve que enfrentarme a situaciones adversas, no me planteé y empecé en este mundo, que es lo que realmente somos. Entonces, de ahí fui poco a poco progresando hasta que en el 2000, finales de 2019, bueno, decido dar el paso de separarme del que era el padre de mis hijos y en el 2020, bueno, mi padre coge el COVID y en marzo del 2020 yo me separo por primera vez también de mis hijos porque estábamos haciendo casa nido, que era quedarnos con ellos una semana cada uno. Y justo en la semana que yo me voy, que me separo de mis hijos y me voy a casa de mis padres, pues resulta que mi padre había cogido el COVID. Fue de los primeros casos y ahí empieza cuando se me desmorona el mundo, porque mi padre es la última semana que puedo compartir con él. Yo me voy esa semana ya para casa porque estábamos encerrados y ya no lo vuelvo a ver. Él fallece, bueno, desencarna, y ahí se desencadena una serie de acontecimientos, bueno, de desencarnos, porque al final, pues a continuación a los 10 días muere una tía mía, y así hasta 8 personas, o sea, en 8 meses murieron 7 personas de mi familia, pilares de mi vida. Entre ellos fue mi primo Alejandro con 29 años y mi segunda madre. Y ahí fue como que, bueno, primero me enfadé muchísimo con Dios, pero después reconocí que en esta vida nos suceden las cosas para que nos reconozcamos también, para que veamos la capacidad que tenemos de afrontar, de asimilar y de acoger los procesos. Pero sobre todo lo que entendí es que esos pilares se me habían ido, pero me ayudaron a reconocerme. Ahí fue lo que más me hizo llegar a reconocer quién soy, la fuerza que tengo, la resiliencia que tengo, las capacidades que tengo, y cómo a través de ese sufrimiento, porque fue muchísimo, muy grande el proceso, se me juntaron muchas cosas, fue como renacer,
porque ese quizás fue lo que yo hice, renacer, me di cuenta de que puedes elegir estar en el sufrimiento o en el dolor. El proceso pues fue pasando y yo elegí quedarme y posicionarme en el dolor, y de todo lo que yo había aprendido a lo largo de mi vida, pues posicionarlo para poder acompañar y guiar a esas personas que necesitaran afrontar situaciones muy duras y adversas, o simplemente reencontrarse y darse cuenta del lugar en el que se encuentran, porque como vamos en un piloto automático en esta vida, pues no sabemos a veces dónde estamos, ¿no? Seguimos a todo ese camino de personas que se levantan por la mañana, van a trabajar, llevan a los niños al cole, esto, lo otro, pero no se paran a reconocer realmente si lo que están haciendo lo están haciendo para ellos y por ellos, o simplemente porque lo tienen que hacer. Si lo que nos dicta la sociedad y el status quo es lo que realmente nos hace felices. Y bueno, pues a mí lo que me llevó todo esto que yo he experimentado es a decir, hasta aquí, o sea, no quiero quedar bien para los demás, sino hacer las cosas por y para mí, compartiendo con los demás, pero sobre todo siéndome fiel e íntegra a mí misma, ¿no? O sea, entre lo que sentía, lo que pensaba y lo que decía y lo que hacía, que hubiera un equilibrio, porque hasta ese momento me fui traicionando durante mucho tiempo. Te dejo, Juana, que me pregunte que cojo la carrerilla y bueno, ¿cómo es eso? No, qué rico escucharte. Aquí, mientras tanto, también quiero decirte a Gloria, hola, Lorena, Gabriela, a Gustavo, que está aquí, Hola, Gustavo Villamor, a Diana, a todos, muchísimas gracias por este encuentro. Y acabas de decir algo muy especial, y es que pasaste por un duelo muy grande de 8 personas en la familia. Eso es como un impacto muy grande a nosotros, pero el duelo, o sea, todas esas situaciones que vivimos son naturales de la vida, como la enfermedad, la muerte, los procesos donde nos sentimos que nos revuelcan, bien sea porque se acabó una amistad, se acabó un matrimonio como el que te pasó a ti, tu divorcio, se van los hijos y por esa separación también te toca reacomodarte nuevamente. Y entonces tienes que recuperarte, como dijiste, recuperarte a ti misma, recuperar esa alegría. Y cuando buscas el significado de alegría viene de ánima, de animado, y ese ánima es el espíritu, volver a reconectar con tu esencia misma para poder como encontrar esa fuerza que tú encontraste, esa fuerza que te empuja, que te lleva todos los días a levantarte y decirte, tengo ganas de vivir, tengo ganas de comenzar este día, tengo ganas de comenzar este trabajo. Y de ahí vienes tú a recuperar esa alegría. Cuéntanos qué pasó, cómo recuperaste realmente esa alegría, porque no es tan fácil. El duelo es un proceso que necesitamos sumergirnos de cabeza y atravesarlo, queramos o no, Y morir. porque... Y morir. ¿Dime? Y morir, porque permitirnos morir, porque al final, cuando... Que es una metáfora, ¿no? Claro, por supuesto. Una metáfora, el dejarnos morir es el sentir que realmente estamos muriendo por dentro. Porque cuando nos suceden estas cosas, sentimos que la vida no tiene sentido, sentimos que realmente vivir a veces es difícil. Y por suerte o por desgracia es más común de lo que la gente cree, o sea, pero todos transitamos por algún momento. Yo, por ejemplo, jamás perdí las ganas de vivir. Sí que perdí la alegría, pero las ganas de vivir nunca, porque siempre he amado profundamente la vida. Entonces, ¿dónde me focalicé? Pues me focalicé en las meditaciones. Las meditaciones fueron muy importantes para mí, las frecuencias energéticas, o sea, de escuchar, de sentir, meditaciones guiadas. Después tuve la suerte de tener personas, amigas,
y un amigo que, además de mi familia, que también estuvo ahí, pero sobre todo las personas que entendían un poco más la vida desde donde yo la veía y desde donde yo la veo y la vivo, estuvieron ahí, ¿no? Entonces me sostenían cuando me caía. Pero hay algo que quiero remarcar y que es muy importante, y es que todos los procesos de la vida tienen esas pautas que hemos de seguir. Entonces, nos hemos de caer, hemos de sentir diferentes tipos de emociones, hemos de acogerlas, no negarlas, porque yo, por ejemplo, me negaba a sentir rabia, ira, todo eso que yo consideraba que era malo y que no quería que formara parte de mi vida, pero realmente forma parte de mí como ser humano, ¿vale? Porque estoy aquí en un planeta donde existen todas esas emociones. Entonces, fui transitando por esas emociones, intenté ver qué es lo que me estaba mostrando la vida, porque si hubiese focalizado toda la negatividad en todos los sucesos, habría entrado en una espiral de la cual habría sido súper difícil de salir. Yo, de hecho, yo no tuve ni que tomarme una sola pastilla. Mi medicación fue el conectarme con la tierra, la meditación, las conversaciones con personas que realmente no me juzgaban, que me ayudaban y me guiaban, me acompañaban a transitar ese duelo. Entonces, de ahí la importancia de reconocer lo bueno que es caminar el camino con gente que haya transitado por experiencias similares, o gente que simplemente tenga la capacidad de la escucha, ¿no? y de la empatía, ¿no? Entonces, ahí yo también fui reconociendo cada vez más cuáles eran mis dones y habilidades, que ya fui reconociendo a lo largo de mi vida, ¿no? Con mis hijos, por ejemplo, pero ahí fue como ya poner más foco y más claridad en lo que realmente yo venía a hacer, ¿no? Bueno. Y qué lindo lo que acabas de decir, porque tener esa claridad, que no es perder la conexión con la vida, que es muy importante, que a veces se pierde cuando hay depresiones profundas, hay que reconocer también eso, Sí. pero la alegría era lo que habías perdido. La alegría es levantarse con ánimo, con alegría, bueno, ya alegría. Y lo hiciste con diferentes formas, los pasos de la meditación. ¿Por qué la meditación? ¿Por qué el apoyo de la comunidad en ese momento que es tan difícil y a veces rechazamos? O sea, es como una dicotomía que trabajamos allí. No quiero estar con nadie, pero a la vez necesito estar con la gente. O sea, es necesaria la gente para ayudarte a levantar. Sí. ¿Cómo haces esa transición? Bueno, a ver, la transición la hago cuando empiezo a darme cuenta que si yo hago las meditaciones, me ayudo a mí misma a ir liberando ese dolor. O sea, a través de la meditación me conecto con quien yo soy, ¿no? Entonces era como utilizar ese medio para poder liberar poquito a poco el dolor, porque era muy grande, o sea, era tan grande, tan grande. Yo recuerdo de tumbarme en la cama, no parar de llorar y sentirme que mi vida no tenía sentido. O sea, era como se me ha ido parte de mi mundo, de mi vida, y me he quedado sin seres a los cuales consideraba pilares de mi vida, pero fueron mi fortaleza, al revés. O sea, a la vez que sentí que me moría, sentí que ellos me daban la fuerza. Y fue algo que después fue como un proceso, ¿no? O sea, la muerte de ellos a mí me resignificó en mi fuerza. O sea, era como que ellos me estaban dando esa fuerza. Y me emociono al decirlo, porque es muy, muy doloroso revivir quizás ese momento, aunque ya lo liberé, pero es agradecimiento, porque ellos, primero, sentirme muy agradecida de haberlos podido tener,
Em, y segundo, que sentir como ellos, con su experiencia de vida, con su sabiduría, con las acciones que hicieron mientras estuvieron aquí, me mostraron el camino, ¿no? O sea, fue muy, muy poderoso. Y ahí también enseñas otra forma de recuperar esa alegría y es fluir con eso que estabas pasando, independiente que estuvieras llorando, así. Fluir significa también llevar esa emoción con toda su fuerza, pasarla, Eso, ya lo dije, eso es. vivirla totalmente, aceptar que tienes esa tristeza tan grande, pero a la vez, cuando es un duelo por la muerte de una persona, reconectar con ese significado de la transición del espíritu para poder que nos dé esa fuerza que a ti te dio. Eso es, Y sentir cuando que no había. sí, y cuando las personas no tienen ni ánimo para la meditación, ni ánimo para las amistades, salir de ese lugar oscuro, habías tenido anteriormente una rutina, una disciplina que te apoyó a decir, me tengo que levantar porque me tengo que levantar, Bueno, yo o tuve mi. tuviste un amigo que te agarró y te sacó. No, mira, la primera vez, yo digo que cuando uno está preparado o cuando uno necesita ayuda, de una manera u otra, siempre aparece ese ángel que te guía. Yo recuerdo que la primera vez que yo sentí muchísimo desespero en mi vida, porque necesitaba ayudar a mis hijos y estaba tocando fondo, Ujú. yo apareció una persona y esa persona fue la que me llevó a conocer a Susana Majul, que es un ser de luz bellísimo, y ella fue, a raíz de esas meditaciones que yo empecé con Susana, a mí me ayudaron muchísimo y luego fui haciendo otros trabajos. Después de hacer las meditaciones, como te dije, en el 2020, lo que también utilicé fueron las terapias manuales energéticas. O sea, yo desde psicólogo yo no llegué a ir, pero las personas que hacían esos trabajos en parte hacían esa función, ¿no?, de escucha y de guía. Masajes energéticos, terapéuticos, o sea, todo lo que fue ayudar a liberar también en mi cuerpo físico eso. Entonces, todo se sumaba, ¿no? Todo, todo se sumaba para ayudarte a hacer ese paso, que no tomaste pastillas. Y quiero también retomar este punto porque estamos en una época donde la depresión, las muertes, los duelos, todas las tragedias las puedes utilizar las pastillas para tapar eso Es una que tienes que ver adentro, o mirarlo como hiciste tú con todo ese ir a hablarlo, ir a trabajarlo. Eso no quiere decir, y también lo tengo muy claro, que cuando lo necesitas debes hacerlo porque hay depresiones muy profundas que se necesita esa medicina para ayudarte a pasar. Pero la invitación también es, mírate, que decías tú en un principio, volviste a ti misma, volviste a conocerte, volviste a reconocerte. y saber que al final hay que mirar de frente, porque si miras para otro lado, no puedes liberar ni sanar eso que está ahí. O sea, si tú tomas una pastilla, que habrá muchísimos casos, y además, o sea, yo soy partidaria de cuando se necesita se tomen, pero sobre todo, aunque tomes esa pastilla, que sea una pastilla que te ayude a calmarte, pero no que te apague, que te aparte de lo que realmente está sucediendo. Porque si a ti te aparta de la vida, dejas de vivir. Entonces, lo que yo hice fue reconectarme con el ser que yo soy, y eso a mí me ayudó, pero quizás yo también tenga esa capacidad de resiliencia y de no tener miedo de cuando se me presenta una adversidad enfrentarme a ella, ¿no? Y hay veces que se necesita esa pastilla para poder afrontarlo y después buscar quien te ayude a ir poco a poco trabajando eso, ¿no? Que al final es lo que se hace. Hay que ir reconociendo y avanzando, reconociendo y avanzando para poder liberar. No hay otra solución. Esto depende de cada uno. Y mirar a otro lado o pensar que es responsabilidad de los demás que nos ayuden a salir de ahí, no. O sea,
El toro se tiene que coger por los cuernos y el trabajo es individual. Después puedes estar acompañado, guiado, sostenido, pero el trabajo es individual. Y se puede salir. No, puede ser un camino arduo durante un tiempo, porque el dolor puede ser muy profundo, pero se sale. Y la prueba de ello soy yo misma. La vida me ha puesto muchísimos aprendizajes, como supongo que a la mayoría de personas. Este aprendizaje, recuerdo que un amigo mío psicólogo me dijo: Alejandra, esto no sucede normalmente en una vida. O sea, que personas tan directas, con esa relación tan estrecha, desencarnen así. O sea, esto es muy difícil y muy doloroso, pero bueno, pues eso, que se puede. Que yo lo que quiero decir es que se puede. Que lo importante es que sepas que no te has de desconectar de ti, que has de reconocer dónde estás, cuál es tu dolor, qué es lo que tienes que hacer, y si tú no lo sabes hacer, pues con tu familia, a través de tus amigos, a través de quien sea, a través de YouTube, buscar ayuda, sobre todo buscar ayuda, porque caminar juntos es mucho más fácil, hacer las cosas juntos es mucho mejor que no hacerlo en solitario, que yo también lo transité, yo también hice mucho camino en solitario, pero el camino era muy pesado. Yo recuerdo momentos de casi no poder tirar de mí y de estar consumiéndome. Mi cuerpo físico me lo mostró. Pasaste también por la enfermedad. Sí, bueno, no llegué nunca a ponerme enferma, pero sí mi cuerpo se fue como consumiendo. Era como yo me iba quedando cada vez más delgada, más consumida por el agotamiento y pues por el desgaste, ¿no? O sea que sí. Por el desgaste y por las emociones que estabas transitando en ese momento, y dijiste que ese pasar por esas emociones, por fuerte que sean, que es cuando es la tristeza, la podemos aceptar, mirar, porque sí, se murió una persona, eh, nos da un permiso de esa tristeza, de ese dolor. Pero cuando es la ira y la rabia, que lo dijiste también, eso es más difícil de aceptarlo en nosotros mismos y que lo acepten también los demás. ¿Cómo transitaste esa rabia y esa ira? O a veces es el resentimiento, porque en un divorcio puede haber resentimiento, en un término de una amistad, en un término de un trabajo. Esas emociones no aceptadas, y las pongo entre comillas, ¿cómo Bueno, de hecho, quería decirte tomamos? que se nos muestra como tristeza, ¿vale? Lo que sentimos es que es tristeza, y la tristeza enmascara también la rabia y la ira, ¿sabes? O sea, es como, entonces es, al final, ¿cómo las afronté? Pues aceptando que formaban parte de mí, aceptando que formaban parte de la vida y de que era un proceso que no, si luchaba contra ello, tampoco me iba a llevar a nada más que hacerme daño a mí misma, porque la rabia y la ira en sí es agredirte a ti mismo. Yo recuerdo que mi hijo pequeño, bueno, pues ellos también transitaron esto, ¿no? Fue muy doloroso para ellos, y mi hijo estaba, o mis hijos estaban también en esa rabia, en esa ira, en esa incomprensión, pero lo que estaban ocultando era tristeza, porque era, entonces es como ir poco a poco acogiendo, aceptando, no juzgando, sino que sintiendo que forma parte de ti, pero no negarla. Lo importante es no negarla. Yo, como os he dicho, con mi divorcio, yo al principio yo no quería sentir ni rabia ni ira por lo transitado, y siempre lo intentaba rodear de amor, de comprensión, pero con el tiempo tuve que reconocer que había esa parte de rabia y de ira por lo experimentado, y ya no lo negué más. Es una emoción que forma parte de nosotros, que está intrínseca en el ser humano, porque, bueno, se ha creado y es. Entonces, no negarla, acogerla, sentirla,
reconocerla. Es importante, lo más importante es reconocer dónde estás. Si estás en tristeza, si estás en rabia, si estás en ira, si estás en amor, ¿dónde estás? Para poder afrontarla, acogerla, no juzgarla. Y después reconducirla y ver dónde, contra quién está focalizada esa rabia. Si es contra ti mismo, si es contra la otra persona, si es contra la situación, si es con el mundo. Al final es, yo siempre digo que en el taller Tomando Conciencia del Lugar en el que te encuentras, que es uno de los talleres que yo imparto, ahí siempre digo, lo importante es tomar conciencia de dónde estás. Si no reconoces dónde estás, no puedes hacer nada. Y está, ver lo que dijiste, ver la emoción donde también está, qué emoción tengo y cómo la puedo pasar y dónde está y contra quién está. Y cuando ya enfocas esa emoción, cuando ya la puedes mirar, cuando ya la puedes trabajar, ¿cómo sacas? O sea, ¿solo con las palabras saco la ira? ¿Solo con las tristezas? Bueno, Tú decías anteriormente algo que me pareció increíble y no necesitas pensar y es reconectar con la naturaleza. O sea, cuando reconectas con la naturaleza, eso, sabes que estás triste y caminas y no necesitas, y si pues lloras, sí. Eso fue uno de mis pilares, el poder estar en contacto con la naturaleza. Para mí, Madre Tierra fue uno de los maravillosos pilares que me ayudaron y me sostuvieron. O sea, yo me iba a la playa, cuando yo entraba a la playa podía estar destrozada y cuando salía del agua yo ya salía de otra manera. Después caminar por la tierra, por el bosque, o sea, yo entraba de una manera y salía de otra. Entonces intenté estar el máximo tiempo posible en esos lugares, siempre buscando cosas que me aportaran paz y felicidad. Y la observación de la naturaleza, por ejemplo, cuando vas a la montaña, los animales, la geometría sagrada de las flores y de todo lo que nos rodea. O sea, al final te están entregando, te están diciendo, te están hablando. Ellas afrontan la vida porque pueden estar en un lugar inhóspito, pero tienen una gota de agua y allá que florecen. Entonces te dicen, te hablan. Si tú quieres ver, si tú quieres abrirte a recibir, tienes tantas cosas que te ayudan a poder avanzar, pero tienes que estar abierto. Y para poder estar abierto, tienes que estar conectado con quien tú eres. Porque si estás desconectado de la vida, yo vivo en una gran ciudad y te subes en el metro, en el autobús o en cualquier transporte o simplemente te pones a observar a la gente cómo camina o cómo está y es que no hay otro. Primero, el móvil forma parte de nosotros, yo también lo utilizo, pero lo que no puedes condicionarte tu vida, que el móvil sea dueño de ti. O sea, vamos a centrarnos, vive aquí en el momento presente. O sea, no estés viviendo la vida de otras personas, que es lo que te están mostrando. O sea, si ves algo, que sea para que te ayude, para que sume o multiplique en tu vida, pero no que te esté restando, porque te está restando tu tiempo, que es el don. O sea, el mayor regalo que tienes es el tiempo. Si no tienes tiempo, la vida se va deteriorando. Entonces, el tiempo para ti mismo, y esa es como un punto también que dices dentro de todos esos elementos que dices de cómo ayudar a recuperarte, es el tiempo que tienes contigo mismo de regalarte, ver dónde tienes tu presencia, si está afuera en todo lo que es eso es, o dentro de ti mismo. eso es. Y hay algo que creo que también hay que retomar aquí, y no es solamente tú como persona de lo que estás viviendo, sino nosotros desde el otro lado como testigos de esas personas que están pasando una situación de duelo. Es como una responsabilidad también de ayudarlos a darles la mano y ayudarlos a levantar, porque veo que en esas transiciones es importante también la mano amiga, la mano que te ayuda, la mano que te saca adelante, Siempre. para que tú puedas encontrar y salir a esa naturaleza, para que tú puedas encontrar esa persona con la que puedas hablar, para que puedas encontrar esas técnicas.
Es como si fuéramos en esta red que somos todos. Piezas, Ujú. somos piezas y las unas nos unimos a las otras, pero para poder acompañarnos, para guiarnos. De hecho, una de las cosas con las que yo mayor felicidad siento es cuando veo que las personas empiezan a darse su lugar, cuando veo que las personas empiezan a buscar esos espacios para reconectar con cuáles son sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Y nosotras como madres, por la educación que hemos recibido y por lo que en sí la mujer desempeñaba y desempeña, es el cuidar, es el criar, es la crianza, ¿no? Entonces, yo recuerdo que los primeros momentos en que yo me dediqué a mí misma, yo sentía que estaba siendo como egoísta, y eso no es egoísmo, es amor propio, es darte lugar a ti como ser humano, porque eres un ser humano, aparte de ser madre, mujer, hija, abuela, nieta, quien seas, eres un ser humano. Y como tal tienes unas necesidades que si no cubres y que si solo entregas fuera, al final hay un vacío existencial. Y eso solo se llena cuando tú te reconoces, cuando tú te entregas, cuando tú te encuentras a ti misma. Entonces, que es el taller de conciencia que haces, Conócete a ti mismo, que eso. viene a ser, o sea, el propio amor. Eso es. El propio amor. Sí. Sin ese es como que estuve en otra de las tertulias, uno de los puntos era con Juliana que decía, conócete y ámate, porque si no te amas, o sea, claro, no puedes... Tú puedes tener, o sea, de hecho, yo creo que hay como los dones, o sea, la luz y la oscuridad dentro de nosotros mismos, ¿vale? O sea, porque somos duales, pero si nosotros eso que se supone que son cosas que no son buenas o que consideramos que no son buenas, las acogemos, las aceptamos y las utilizamos como impulso, es que ahí tenemos un trabajazo hecho que nos hace que tengamos una fortaleza increíble, increíble. O sea, de nuestras lo que consideramos debilidades lo podemos reconvertir, no juzgarlas, sino aceptarlas y acogerlas. Y de ahí que sean como una catapulta que te lleve a poder avanzar, porque tienes más fuerza que si te desprecias. Cuando tú te aceptas como eres, cuando tú no te desprecias, estás cogiendo esa fuerza que en sí eres. Es muy importante. Sí, aceptarnos y si hiciéramos ese camino solo de amarnos, solo de amarnos. Y cuando tú tienes ese amor, es que el amarte se extiende, se expande sin hacer ningún tipo de trabajo, pero claro, lo primero es eso, y para eso hay que, es cruzar un paradigma muy grande, porque nos enseñan que tenemos que volcarnos hacia afuera cuando lo que hay que volcarse es hacia adentro. Eso es. Esa es la verdadera enseñanza de la vida. Es darte cuenta de que tú puedes compartir, pero cuando tú te compartes completo, cuando tú te amas, te aceptas, te reconoces, ya no buscas fuera ese amor, ese reconocimiento, esa aceptación, porque ya está en ti. Recuerdo la primera vez que yo hice una de las intervenciones que hice y con uno de mis mentores, porque yo llevo mucho tiempo, o sea, y creo que es súper bueno siempre estar acompañado, ¿no? Porque necesitamos ir avanzando, cada vez vamos. Pues recuerdo que hice la intervención y me vino a felicitar y me dijo, Alejandra, has hecho magia. Y yo lo miré y le dije, te lo agradezco enormemente que me reconozcas, pero hoy, por primera vez en mi vida, soy yo la que me reconozco y sé que el trabajo lo he hecho correctamente. Cuando yo llegué a ese momento, fue como una explosión de alegría, de gratitud, de no necesitar fuera que me reconocieran, de no entregar mi poder fuera,
sino que saber que lo que yo hacía, lo hacía por y para el mayor bien, pero primero para mí. Y eso no es egoísmo, No. es amor, amor propio. Y ahí entonces se expande, porque como tú tienes, no necesitas. Sí que quieres amor, porque lo compartes y vives ya desde otro lugar. Caminas junto a esa persona, disfrutas de esa persona, de esas personas, pero ya no es desde la necesidad. Cuando estamos en la necesidad, lo que estamos haciendo es que al otro le estamos pidiendo que nos entregue algo que nos falta a nosotros y nunca es suficiente. Entonces, el otro, la otra, al final se cansa porque no sabe qué hacer para tenerte contenta. Sí, es importante, es muy son esas importante. relaciones de codependencia Eso es. que las vemos y hay un punto importante de hacer también ahí y es la necesidad. Necesito del otro. Cuando necesitas del otro, mira si hay un vacío en ti mismo. Eso es Porque total. dijiste, vamos en compañía, vamos uno al lado del otro. Sí, No estamos quitándole el poder al otro ni entregándole el poder al otro. es. Qué lindo lo que acabas de decir, sí. Al final, creo que en la vida en sí, ¿no? O sea, con nuestros hijos, por ejemplo, yo cuando tuve a mis hijos, yo siempre sentí que quería ser madre, pero tuve a mis hijos y pensé que eran míos y no son míos. O sea, yo fui al canal para traerlos aquí. Mi divorcio precisamente fue lo que me ayudó a yo reconocer que mis hijos no eran míos, a trabajar el apego, a darles su lugar, a reconocer que ellos tenían que transitar sus propias experiencias y yo estar ahí como madre para acompañarlos, para guiarlos cuando me lo permitieran, porque al final ellos son seres independientes. Pero, y con la relación de pareja pasa igual, o sea, la persona que tenemos enfrente nos puede mostrar nuestras inseguridades, nuestros miedos, todas esas cosas que hemos de afrontar, pero nos ayudan, nos hacen como de espejo, ¿no? Y lo importante es que tú hagas tu trabajo para que no tengas que transitar una experiencia dolorosa, porque cuando tú haces tu trabajo, la persona que llega a tu lado normalmente está en la misma frecuencia que estás tú y normalmente ya tiene ese trabajo hecho en ti. Por eso, si tú eliges a un hombre o eliges a una mujer y la eliges sabiendo lo que tú realmente eres y lo que quieres, no es lo mismo que elegirlo desde la necesidad sin tener sabiduría, sin tener la sabiduría de qué es lo que realmente necesitas. No sé si me he explicado bien. Sí, o sea, lo veo también desde el punto de vista que si miramos esa Alejandra antes del divorcio, esa Alejandra antes de ese duelo, pues fuiste y experimentaste esas relaciones desde ese lugar que eras en ese momento y hoy puedes atraer otras personas, pero eso que viviste fue importante. Eso que viviste tiene valor. Eso que viviste te enseñó a transitar lo que no era para llegar a lo que es. Eso todo tiene su perfección. Totalmente, y yo agradezco infinitamente al padre de mis hijos porque él me ayudó muchísimo a reconocerme y bueno, pues gracias a él yo estoy donde estoy, porque él y muchas otras personas, ¿no? Pero gracias a él ha sido un gran maestro, mis hijos han sido maestros, al final es como transitas esto, pero para reconocerte, para tú ver quién eres. En todas esas experiencias que dijiste, cada experiencia que has vivido fue una oportunidad que te enseñó, o sea, si era el desapego, si era la dependencia, si era la ira, y puedes coger cada una de esas emociones, a todos los que ven acá, coger cada emoción y experimentarla y vivirla. ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Cuál fue la inspiración? ¿Qué fue lo que me ayudó realmente a hacer esa transformación, a conocerte? Porque cada una de esas ha sido para conocerte a ti misma. Sí, bueno, yo decirte que la escritura es
una herramienta muy, muy importante. Cuando llamas la escritura, ¿es la escritura automática, la escritura reflexión? Es poner, bueno, puedes empezar por como si fuese un diario donde tú vayas escribiendo, ¿vale? Pero también esa escritura donde tú te enfocas en qué es lo que estás viviendo, en esa persona a la que le quieres compartir tu dolor, pero no se lo puedes decir, o tu rabia, o tu ira, lo que tú sientas. O sea, es como, ponte ahí, cógete una libreta y te pones a la persona, ya sea un hijo, sea una expareja, sea una persona que desencarnó, y si tú quieres hablarle a ese ser, lo puedes hacer, porque aunque creamos que no llega, como somos energía, todo ese trabajo que se plasma en el papel va a salir y te va a ayudar a liberar. De hecho, cuando tú te pones a escribir, empiezan a fluir las palabras. Hace unos días con una persona que sentía muchísimo dolor y yo la insté, bueno, fue uno de los ejercicios que le mandé para que pudiera liberar parte de ese dolor, porque hay procesos, ¿no?, que se tienen que ir haciendo, y para liberar esas capas, pues no tuvo la fuerza para poder afrontarlo. Imaginaros lo que mueve dentro. Y hay dos posibilidades: o afrontar ese miedo, o meter la cabeza o mirar para otro lado, ¿no? Pero si no afrontamos ese miedo, vamos a seguirnos quedando estancados en ese lugar que no nos aporta felicidad. Entonces... No, y reconocer eso que acabas de decir, no pudo. No pudo. Y ese lugar también es una emoción estancada. Eso es. Y cuando, o sea, y poderla ver, estoy estancada, porque era más bien, la emoción estaba mostrando dónde estaba esa persona, estoy estancada. Eso, ¿no? Y no juzgarlo, o sea, sino acogerlo. No juzguemos. No hay que, no, tendemos a juzgar, o sea, en el mundo el juicio es gratis y cuesta muy poco de hacer trajes, de hablar de la vida de los demás, cuando no somos capaces de ver nuestro propio traje, de hacernos nuestro propio traje y de hablar de nuestra propia vida, porque eso es lo que más cuesta, ¿no? De hecho... Y la palabra es de un poder impresionante. Sigue, por favor. El poder del verbo, ¿no? Con Jesús, así es. O sea, hemos de ser también muy conscientes de cómo hablamos, de cómo nos hablamos, de qué deseamos, porque al final todo tiene, es energía, y la energía se mueve, y la energía actúa. No, también se transforma. Eso es. Entonces, bueno, es ir poco a poco, pero reconocer dónde estás y acoger, no juzgar y buscar soluciones. O sea, siempre moverte, porque necesitamos accionar para que todo siga en evolución. El universo es energía y si no hay movimiento, no se pueden dar las cosas. Si nos quedamos parados y estancados, no podemos avanzar. Y recojamos también este punto tuyo que acabas de decir, bueno, del miedo, o la otra emoción, del miedo, que es para unas personas es el opuesto del amor, donde allí nos colocamos o en el miedo o en el amor avanzamos, en el amor nos reconocemos, en el amor nos amamos, en el miedo nos estancamos y no podemos, pero desde ese lugar siempre hay una elección, y dijiste, cuando hay una elección nos ponemos frente a dos lugares, es como una encrucijada, ¿para dónde voy? Eso es. Háblanos un poco de ese punto que es tan importante, que hacemos elecciones permanentemente, escogiendo algo o no escogiéndolo. Eso es, conscientes o no conscientes, o sea, al final, de hecho, el miedo se nos presenta porque nosotros estamos acostumbrados en nuestro mundo consciente a hacer unas cosas, o sea, es lo que nos han enseñado, de ahí nuestras creencias, nuestra vida, somos como
copiamos lo que nuestros padres nos enseñaron, las personas con las que nos rodeamos, pues nos movemos según lo que conocemos. Y el miedo, lo que no quiere, que es la mente, es el ego, lo que no quiere es que salgas de esa zona de confort, que es la que controla. Entonces, es importantísimo que cuando tengas un miedo muy profundo, que lo afrontes. Porque detrás del miedo más profundo vas a encontrar otro mundo. Y normalmente, o yo en mi caso puedo decirte, que los miedos más profundos me han llevado a la libertad de mi ser, a la felicidad. Ese miedo tan profundo, cuando yo lo he afrontado, es como esa puerta que se abre, ¿no? O sea, parece que se te cierra, que se te cae todo, y no, es esa puerta que se te abre. Por eso hemos de estar conectados con quienes somos, porque nuestra mente no puede regir sobre nuestro corazón. El corazón, que es el que te habla a través de tu intuición, de ese pálpito que te llega, de ese sentir, es el que realmente debería de regir sobre nuestra mente. Yo he sido una persona muy mental. De hecho, uno de los trabajos más grandes de mi vida ha sido que mi mente no controle mi corazón y que rija todos mis pasos, pues es darle ese lugar, porque cuando el corazón te habla, a través de esa intuición, a través de ese sentir, es que no te está engañando. O sea, el corazón es el que habla a través o sea, es como la boca que expresa el sentir del alma. Esa conexión con nuestro espíritu, esa conexión con lo que llamamos creación, energía, Dios, lo que acabas de decir, ese lenguaje a través de la intuición. La intuición es el lenguaje del corazón. Eso es. Los sentidos sutiles son también esa expresión del corazón, y esa es también la invitación, hacer esa coherencia de esa relación de estar al servicio nuestra mente superior, estar al servicio también del corazón, porque en la mente hay, cuando hablaste del miedo me hiciste recordar del cerebro reptiliano, que independiente de pueda o no, sale corriendo el miedo, sale y me bloquea, y verlo como al ser también, se puede ser también como un músculo que lo entrenaste a través de las meditaciones. Exacto. Para que ese cerebro no funcionara antes que el otro, que es el que te lleva a una conexión superior. Sí, todo es eso, es entreno. Al final es cuando tú le dedicas un tiempo a lo que al final es bienestar para ti, eso se va entrenando y cada vez es más fluido. Yo cojo el coche y puedo ir a un lugar, pero aunque tenga que ir para la derecha y me estén indicando que tengo que ir a la derecha, si yo siento que he de continuar recto o tirar a la izquierda, lo hago. Y es que me ha salvado de muchas cosas. O sea, es como, eso es la intuición, eso es dejarte llevar. Lo primero que te llega, porque al final es como, es un salto al vacío, pero sabiendo que no es esta la que está hablando. Y esa es la invitación tal vez de todas las personas que han estado en tertulias, ese aprender a conectarte con esa voz interior, con esa sabiduría más grande que tú misma, que te va guiando, ese lugar del alma que te va mostrando el camino hacia donde tienes que llegar, la persona que tienes que conocer, el libro que tienes que abrir, el YouTube que se te presenta, todo eso, dejarlo expresar, pero además escucharlo, porque se puede presentar y lo dejas pasar y no entendiste para nada el mensaje. Sin embargo, cuando tienes que aprender algo y si tu alma quiere que lo aprendas, te lo muestra una y otra vez a través de diferentes situaciones que lo has vivido y que todos los podemos vivir también. Sí, de hecho hay una canción, no sé si conocéis a Melendi, es un cantante español, y hay una canción que él dice: qué linda maestra es la vida, ¿no? Que te muestra una y otra vez la lección
hasta que tú te paras y la quieres aprender. Porque si no la aprendes, pues te vendrán cada vez más aprendizajes al respecto. Sí. Entonces, Y dijiste otro punto hermosísimo cuando hablaste antes del amor propio, pero dijiste darte bienestar a ti mismo. ¿Y qué trabajo nos cuesta el conectar con el placer, con el gusto, con lo que nos da alegría, ¿cierto? Con eso que lo acabas de decir también. Sí, porque al final somos capaces de gastarnos una barbaridad de dinero, por ejemplo, en un teléfono móvil. Pero no somos capaces de gastarnos 50 euros en darnos un masaje o una caricia a nuestro cuerpo físico, que es el que está aquí, que es el que tienes que cuidar. No, o sea, nos centramos y focalizamos más y somos capaces de gastarnos dinerales que son un poco a veces, que está bien si los tienes, pero que utilices para eso y para ti. Y que antepongas tu ser y tus cuidados a todo lo que es lo demás, que todo es correcto, que todo está bien, las comodidades, los lujos, todo es correcto, pero no te olvides de ti, que eres la persona que realmente tiene que ser feliz, tiene que sentirse bien, tiene que tener un buen calzado, tiene que tener, pues eso, esos momentos de relax que le ayuden, ya sea o corriendo tú, o yendo al gimnasio, o dándote un masaje, o haciéndote una terapia energética, o lo que tú sientas, saliendo a la naturaleza, pero buscar eso que realmente, una puesta de sol, por ejemplo, o sea, cosas que no tenemos que pagar nada. La naturaleza, tú vas y no tienes que pagar nada. Una puesta de sol, vas y simplemente es observarla y llenarte de esa energía. Ahí estás haciendo, pero muchísimo por ti, muchísimo. Entonces, Y estás hablando de las tres áreas de lo que somos durante toda esta tertulia, que es la mente. Trabajaste en la mente, trabajaste en el espíritu, hablaste del espíritu, hablaste también, ahora estás hablando de la materia que es nuestro cuerpo, y cómo esas tres, cuando estamos teniendo en cuenta todo lo que realmente somos, y que vinimos a experimentar a través de claro, este cuerpo, que las emociones es una guía para conocernos, que el espíritu, cuando lo tenemos en cuenta, lo escuchamos, estamos escuchando a nuestra alma. eso es. Todo eso es un complemento, es como habernos dado una visión muy completa de lo que es, de lo que somos. Cuando dices conócete a ti mismo, has trabajado todas esas áreas para reconectar nuevamente con la alegría. Eso. ¿Y la alegría qué significa? La alegría es la vida, la alegría es la libertad, porque al fin la alegría es un complemento más a quien tú eres. O sea, la alegría es llevarte a la paz. O sea, la paz es, creo que, la palabra que engloba todo, ¿vale? Pero sin alegría por vivir, tu vida no tiene sentido. Si tú estás transitando una vida en un piloto automático, donde haces las cosas porque las tienes que hacer y no las disfrutas, yo a mis hijos, sobre todo lo que les he dicho es estudiar porque quiero que estudiéis, formaros porque quiero que os forméis, pero sobre todo de lo que os haga feliz, de lo que algo que realmente os haga felices, porque la vida pasa así de rápido. De hecho, con mi primo Alejandro, que era como un hijo para mí, o sea, él vivió intensamente, hizo lo que quiso, viajó por más de medio mundo y a mí me mostró la importancia que tiene vivir la vida, pero vivir la vida con conciencia, vivir la vida en presencia, porque la vida es así, hoy estás aquí y en un segundo ya no estás. Entonces, gratitud ante poder abrir los ojos, gratitud ante el plato que te pones delante de la mesa para poder comer. Sentimos que abrir los ojos y ver el mundo es normal, pero eso es un regalo, es un regalo. Tener un buen colchón donde dormir, una cama donde poder descansar tu cuerpo, una familia, todas esas cosas que no que pensamos que son
pues que forman parte ya del combo y no lo es. O sea, entonces, la gratitud, muy importante, por favor, darnos cuenta de lo afortunados y afortunadas que somos, de poder estar aquí, de poder tener amistades, por ejemplo, entre nosotras, Juana, cómo nos conocimos, cómo lo bonito que sentimos y el poder compartir, pues esto es un regalo, para mí es un regalo y creo que para ti también. Sí, Entonces, para mí también fue un regalo ese conocernos, de crear una hermandad con la comunidad de Avalon que tuvimos, eso es. transformarnos, confiar las unas a las otras, ser vulnerables. Eso todo es la vida, eso todo es, a pesar de llorar y llorar juntas, Eso es. detrás de las lágrimas está la alegría Eso, de la hermandad, totalmente. del ser vulnerables, de poder compartir. Y acabas de decir también otro punto que es muy importante, y nos lo comentan muchísimos, todas las personas en este camino espiritual, y es la gratitud, porque en la gratitud ya reconoces lo que tienes, lo honras y lo aprecias y lo sientes desde lo más importante, Sí, lo sientes en el eso, corazón, eso que tienes, y eso te lleva a un lugar de abundancia. La gratitud es totalmente. abundancia. Totalmente, así es. Y Ujú. podemos sentir los momentos, o sea, nosotros en este camino podemos estar subiendo, paradas y bajando. O sea, la vida es como ese aprendizaje que tú comentabas, ¿no? Pero lo importante es ir viendo en cada situación que se nos presenta, en cada cosa que se nos presenta, en cada momento de nuestra vida, la gratitud por poder experimentarlo, por poder vivirlo, por poder vivirlo. Incluso las tristezas, porque si no reconoces esa tristeza, no puedes reconocer la alegría. Ujú. Eso, Sí, están las claro, polaridades, que en claro. las polaridades hay tanta Pues, sabiduría. si yo no hubiese experimentado todo ese dolor a lo largo de mi vida, no habría podido reconocer lo importante que son todas las personas, situaciones, todo lo que he vivido. O sea que todo nos sucede por y para algo. Lo importante es que estemos abiertos, abiertas a poder reconocerlo, aunque al Todo principio es una duele. inspiración, Claro, ¿no? eso Ujú. es. Al principio, pues puede ser muy doloroso, puedes enfadarte con el mundo, como sobre todo yo cuando murió mi primo. O sea, yo me enfadé con Dios y le dije que cómo se podía llevar a mi niño. O Ujú. sea, era como, pero luego mi niño vive en mí. O sea, si le das la vuelta a eso, Alejandro está en mí. Yo Alejandro lo siento y Ujú. siempre está conmigo. Si tú amas a esa persona, si tú la mantienes en tu corazón, tanto si la sientes como si no, ese ser está contigo. Entonces, bueno, es intentar darle la vuelta a las adversidades de la vida y ver que esas adversidades nos abren nuevas posibilidades. Y la posibilidad es reconocerte, saber quién eres, qué capacidades tienes, qué resiliencia tienes, porque al final ahí está, ¿sabes? O sea que y ahora no, y ahora reírnos de ese momento tan doloroso, aunque tú sigas echando de menos el poder abrazarlos porque no los puedes tocar físicamente, o de las otras situaciones que puedas transitar, pero decir, wow, es que esto, Y es una gran riqueza también o sea, para elevarnos, elevar ese concepto que tenemos de la materia y de la energía y de la comunicación con las personas que solamente son en presencia, en materia, y que nos comunicamos también en nuestra energía, en nuestro espíritu, porque hablaste de vivir en conciencia, vivir en presencia, y eso es vivir en nosotros mismos, vivir en el espíritu, vivir en en la todo, esencia y en presencia de lo que somos.
A ti, Alejandra, muchísimas gracias. A todos los que nos acompañaron. Quiero que les des, por favor, la cuenta tuya de Instagram para seguirte, tu cuenta, tu web, tu página web, que te puedan seguir con todas las terapias y todo el aprendizaje que estás compartiendo permanentemente con las personas. Bueno, pues mira, mi Instagram es araujo.terapias. Después tengo un canal de YouTube donde también comparto pues entrevistas y reflexiones, que quiero abrir otro porque quiero hacer otras cosas, pero eso será poco a poco. Y nada, deciros que yo trabajo a través de la palabra, pero a través también de todas las formaciones en las que yo pues me he formado, que han sido muchísimas, llevo muchísimo tiempo formándome y además también me he formado en la vida. Creo que soy maestra de vida y he podido hacerme maestra a través de las experiencias y de las herramientas que he ido adquiriendo. Han sido las que me han ayudado a poder ser ahora quien soy, ¿no? Gracias, Alejandra. A todos también los invito a seguirme en este espacio de Tertulias con Juana, también en el canal de Tertulias con Juana sin las rayitas abajo, donde estoy compartiendo las entrevistas que he hecho por estos, ya van a ser 4 años, haciendo entrevistas, compartiendo, pero más que entrevistas es el testimonio de tantas almas, de tantas, el encuentro de almas que tengo cada vez que tengo un espacio como el que tuve contigo. Gracias, Alejandra, gracias a todos los que nos acompañan hoy y en el futuro. Gracias, Juana. Gracias por abrirte y por ser ese ser de luz que acompaña, que comparte y guía a través de tus entrevistas. Gracias. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo.